obispo que ya habría muerto. Tal vez aquel sonido tan dulce era de los ángeles que bajaban para llevárselo y revoloteaban por la huerta, no encontrando su pobre barraca. Si no quedasen los otros, los que necesitaban sus brazos para vivir. El pobre hombre ansiaba el anonadamiento, pensaba en la felicidad de dejar allí bajo, en el ribazo, aquel corpachón, cuyo sostenimiento tanto le costaba, y agarrado a la almita de su hijo, de aquel inocente, volar como los bienaventurados que él había visto guiados por los ángeles en los cuadros de las iglesias. El campanilleo sonaba junto a él y pasaban por el camino bultos informes que su vista turbia por las lágrimas no acertaba a definir. Sintió que le tocaban con la punta de un palo y, levantando la cabeza, vio una escueta figura, una especie de espectro que se inclinaba hacia él. Reconoció al tío Tomba, el único de la huerta a quien no debía algún pesar. El pastor, tenido por brujo, poseía la adivinación asombrosa de los ciegos. Apenas reconoció a Batiste, pareció comprender toda su desgracia. Tentó con el palo la escopeta que estaba a sus pies y volvió la cabeza como buscando en la oscuridad la barraca de Pimentó. Hablaba con lentitud, con una tristeza tranquila, como un hombre acostumbrado a las miserias de un mundo del que pronto había de salir. Adivinaba el llanto de Batiste. «Fill meu, fill meu». Todo lo que ocurría lo esperaba él. Ya se lo había advertido el primer día que le vio instalado en las tierras malditas. Le traerían desgracia. Acababa de pasar frente a su barraca y había visto luces por la puerta abierta. Había oído gritos de desesperación. El perro aullaba. Había muerto el pequeño, ¿verdad? Y él allí, creyendo estar sentado en un ribazo, cuando en realidad donde estaba era con un pie en presidio. Así se perdían los hombres y se disuelven las familias. Acabaría matando tontamente como el pobre Paret y muriendo como él en presidio. Era inevitable. Aquellas tierras estaban maldecidas por los pobres y no podían dar más que frutos de maldición. Y mascullando sus terribles profecías, el pastor se alejaba tras de sus ovejas camino del pueblo, aconsejando al pobre Batiste que se marchara también, pero lejos, muy lejos, donde no tuviera que ganar el pan luchando contra el odio de la miseria. E invisible ya, hundido en las sombras, Batiste escuchaba todavía su voz lenta y triste que le causaba escalofríos. «Creu-me, fill meu, te portaran desgracia». Fin del capítulo 7. Capítulo 8 de La barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Batiste y su familia no se dieron cuenta de cómo se inició el suceso inaudito e inesperado. ¿Quién fue el primero que se decidió a pasar el puentecillo que unía el camino con los odiados campos? No estaban en la barraca para fijarse en tales pormenores. Agobiados por el dolor, vieron que la huerta venía repentinamente hacia ellos y no protestaron, porque la desgracia necesita consuelo, ni agradecieron el inesperado movimiento de aproximación. La muerte del pequeño se había transmitido por toda la contornada con la extraña velocidad con que corren en la huerta las noticias, saltando de barraca en barraca en alas del chismorreo, el más rápido de los telégrafos. Aquella noche muchos durmieron mal. Parecía como que el pequeñín, al irse, había dejado clavada una espina en la conciencia de los vecinos. Más de una mujer revolvióse en su cama, turbando con su inquietud el sueño de su marido, que protestaba indignado. Pero, maldita, quería dormir. No podía. Aquel niño turbaba su sueño. Pobrecito, ¿qué le contaría al Señor cuando entrase en el cielo? A todos alcanzaba algo de responsabilidad en aquella muerte, pero cada uno con hipócrita egoísmo atribuía al vecino la principal culpa de la enconada persecución, cuyas consecuencias habían caído sobre el pequeño. Cada comadre atribuía el hecho a la que tenía por enemiga.
y por fin dormíase con el propósito de deshacer al día siguiente todo el mal hecho, de ir por la mañana a ofrecerse a la familia, a llorar sobre el pobre niño, y entre las nieblas del sueño creían ver a Pascualet blanco y luminoso como un ángel, mirando con ojos de reproche a los que tan duros habían sido con él y su familia. Toda la gente del contorno se levantó rumiando en su pensamiento la forma de acercarse a la barraca de Batiste y entrar en ella. Era un examen de conciencia, una explosión de arrepentimiento que afluía a la pobre barraca de todos los extremos de la vega. Acababa de amanecer y ya se colaron en la barraca dos viejas que vivían en una alquería vecina. La familia, consternada, apenas si se extrañó por la presentación de aquellas dos mujeres, allí donde nadie había entrado hacía más de 6 meses. Querían ver el niño, el pobre Albaet, y entrando en el estudi, le contemplaron todavía en la cama, el embozo de la sábana hasta el cuello, sin marcar apenas el bulto de su cuerpo bajo la cubierta, con la cabeza rubia, inerte y pesada, sobre el almohadón. La madre no sabía más que llorar, metida en un rincón, encogida, apelotonada, pequeña como una niña, como si se esforzara por anularse y desaparecer. Tras aquellas mujeres entraron otras y otras. Era un rosario de comadres llorosas que llegaban de todos los lados de la huerta y rodeaban la cama, besaban el pequeño cadáver y parecían apoderarse de él como si fuera cosa suya, dejando a un lado a Teresa y su hija, que rendidas por el insomnio y el llanto parecían idiotas, descansando sobre el pecho la cara enrojecida y escaldada por las lágrimas. Batiste, sentado en una silleta de esparto en medio de la barraca, miraba con expresión estúpida el desfile de aquellas gentes que tanto le habían maltratado. No las odiaba, pero tampoco sentía gratitud. De la crisis de la víspera había salido anonadado y miraba todo aquello con indiferencia, como si la barraca no fuese suya ni el pobrecito que estaba en la cama fuese su hijo. Únicamente el perro que se enroscaba a sus pies parecía conservar recuerdos y sentir odio. Hociqueaba hostilmente toda la procesión de faldas que entraban y salían, y gruñía sordamente como si deseara morder y se contuviese por no dar un disgusto a sus amos. La gente menuda participaba del enfurruñamiento del perro. Batistet ponía mal gesto a todas aquellas tías que tantas veces se burlaron de él cuando pasaba frente a sus barracas y se refugiaba en la cuadra para no perder de vista al pobre caballo, al que curaba con arreglo a las instrucciones del veterinario llamado en la noche anterior. Mucho quería al hermanito, pero la muerte no tiene remedio, y lo que ahora le preocupaba era que el caballo no quedase cojo. Los dos pequeños, satisfechos en el fondo de una desgracia que atraía sobre la barraca la atención de toda la vega, guardaban la puerta, cerrando el paso a los chicos, que como bandadas de gorriones llegaban por todos los caminos y sendas con la malsana y excitada curiosidad de ver al muertecito. Ahora llegaba la suya, ahora eran los amos, y con el valor del que está en su casa amenazaban y despedían a unos, dejaban entrar a los otros concediéndoles su protección, según les habían tratado en las sangrientas y accidentadas peregrinaciones por el camino de la escuela. Pillos, hasta los había que se empeñaban en entrar después de haber sido actores de la riña en la que el pobre Pascualet cayó en la acequia pillando la mortal enfermedad. La aparición de una mujercilla débil y pálida pareció animar con una ráfaga de penosos recuerdos a toda la familia. Era Pepeta, la mujer de Pimentó. Hasta aquella venía. Hubo en Batiste y su mujer un intento de protesta, pero su voluntad no tenía fuerzas. ¿Para qué? Bienvenida. Y si entraba para gozarse en su desgracia, podía reír cuanto quisiera. Allí estaban ellos, inertes, aplastados por el dolor. Dios, que lo ve todo, ya daría a cada cual lo suyo. Pero Pepeta se fue rectamente a la cama, apartando a las otras mujeres. Llevaba entre los brazos un enorme haz de flores y hojas que esparció sobre el lecho. Los primeros perfumes de la naciente primavera se extendieron por el cuarto, que olía a medicinas,
y en cuyo pesado ambiente parecían respirarse el insomnio y los suspiros de la desesperación. Pepeta, la pobre bestia de trabajo, muerta para la maternidad y casada con la esperanza de ser madre, perdió su calma a la vista de aquella cabecita de marfil, orlada por la revuelta cabellera como un nimbo de oro. «Fill meu, pobret meu». Y lloraba con toda su alma, inclinándose sobre el muertecito, rozando apenas con sus labios la frente pálida y fría, como si temiera despertarle. Al oír sus sollozos, Batiste y su mujer levantaron la cabeza como asombrados. Ya sabían que era una buena mujer. Él era el malo, y la gratitud paternal brillaba en sus miradas. Batiste hasta se estremeció viendo cómo la pobre Pepeta abrazaba a Teresa y su hija, confundiendo sus lágrimas con las de ellas. No, allí no había doblez. Era una víctima. Por esto sabía comprender la desgracia de ellos, que eran víctimas también. La mujercita se enjugó las lágrimas. Reapareció en ella la hembra animosa y fuerte, acostumbrada a un trabajo de bestia para mantener su casa. Miró asombrada en torno. Aquello no podía quedar así. El niño en la cama y todo desarreglado. Había que acicalar el albat para su último viaje, vestirle de blanco, puro y resplandeciente como el alba de la que llevaba el nombre. Y con instinto de ser superior, nacido para el mando y que sabe imponer la obediencia, comenzó a dar órdenes a todas las mujeres que rivalizaban por servir en algo a la familia antes odiada. Ella iría a Valencia con 2 compañeras para comprar la mortaja y el ataúd. Otras fueron al pueblo o se esparcieron por las barracas inmediatas buscando los objetos que les encargó Pepeta. Hasta el odioso Pimentó, que permanecía invisible, tuvo que trabajar en tales preparativos. Su mujer, al encontrarle en el camino, le ordenó que buscase músicos para la tarde. Eran como él, vagos y borrachines, seguramente que los encontraría en casa de copa. Y el matón, que aquel día parecía preocupado, oyó a su mujer sin replicar, y sufrió el tono imperioso con que le hablaba, mirando al suelo como avergonzado. Desde la noche anterior, que se sentía otro. Aquel hombre que le había desafiado y le insultó, teniéndole encerrado en su barraca como una gallina. Su mujer que por primera vez se le imponía quitándole la escopeta. Su falta de valor para ponerse frente a la víctima cargada de razón. Todo eran motivos para tenerle confuso y atolondrado. Ya no era el Pimentó de otros tiempos. Comenzaba a conocerse y hasta sospechaba que todo lo hecho contra Batiste y su familia era un crimen. Hubo un momento en que llegó a despreciarse. Vaya un hombre que era. Todas las perrerías de él y los demás vecinos sólo habían servido para quitar la vida a un pobre chicuelo. Y como tenía por costumbre en los días negros, cuando alguna inquietud fruncía su entrecejo, se fue a la taberna, buscando los consuelos que guardaba Copa en su famosa bota del rincón. A las 10 de la mañana, cuando Pepeta con sus 2 compañeras regresó de la ciudad, estaba la barraca llena de gente. Algunos hombres, de los más cachazudos y de su casa, que habían tomado poca parte en la cruzada contra los forasteros, formaban corro con Batiste en la puerta de la barraca. Unos en cuclillas a lo moro, otros sentados en silletas de esparto, fumando y hablando lentamente del tiempo y de las cosechas. Dentro mujeres y más mujeres, estrujándose en torno de la cama, aturdiendo a la madre con su charla, hablando algunas de los hijos que habían perdido, instaladas otras en los rincones como en su propia casa, chismeando con todas las murmuraciones de la vecindad. Aquel día era extraordinario. No importaba que sus barracas estuviesen sucias y la comida por hacer. Había excusa, y las criaturas agarradas a sus faldas lloraban y aturdían con sus gritos, queriendo unas volver a casa, pidiendo otras que les enseñasen el albaet. Algunas viejas se apoderaban de la alacena y a cada momento preparaban grandes vasos de agua con vino y azúcar, ofreciéndolos a Teresa y a su hija para que llorasen con más desahogo, y cuando las pobres, hinchadas ya por la inundación azucarada, se negaban a beber, las oficiosas comadres iban por turno echándose al gaznate los refrescos, pues también necesitaban que les pasase el disgusto.
Pepeta comenzó a dar gritos, queriendo imponerse en la confusión. ¡Gente afuera! En vez de estar molestando, lo que debían hacer era llevarse a las dos pobres mujeres extenuadas por el dolor, idiotas por tanto ruido. Teresa se resistió a abandonar a su hijo, aunque solo fuera por poco rato. Pronto dejaría de verlo. Que no la robasen el tiempo que le quedaba de contemplar su tesoro. Y prorrumpiendo en lamentos más fuertes, se abalanzó sobre el frío cadáver, queriendo abrazarle. Pero los ruegos de su hija y la voluntad de Pepeta pudieron más, y Teresa, escoltada por gran número de mujeres, salió de la barraca con el delantal en la cara, gimiendo, tambaleándose sin prestar atención a las que tiraban de ella disputándose el llevarla cada una a su casa. Pepeta comenzó el arreglo de la fúnebre pompa. Colocó en el centro de la entrada la mesita blanca de pino en que comía la familia y la cubrió con una sábana, clavando los extremos con alfileres. Encima colocaron una colcha de almidonadas randas y sobre ella el pequeño ataúd traído de Valencia, una monada que admiraban las vecinas, un estuche blanco galoneado de oro mullido en su interior como una cuna. Pepeta sacó de un envoltorio las últimas galas del muertecito, la mortaja de gasa tejida con hebras de plata, las sandalias, la guirnalda de flores, todo blanco de rizada nieve, como la luz del alba, cuya pureza simbolizaba la del pobrecito Albat. Lentamente, con mimo maternal, iba Pepeta amortajando el cadáver. Oprimía el cuerpecillo frío contra su pecho con arrebatos de estéril pasión. Introducía en la mortaja los rígidos bracitos con escrupuloso cuidado, como fragmentos de vidrio que podían quebrarse al menor golpe, y besaba sus pies de hielo antes de acoplarlos a tirones en las sandalias. Sobre sus brazos, como una paloma blanca, yerta de frío, trasladó al pobre Pascualet a la caja, a aquel altar levantado en medio de la barraca, ante el cual había de pasar toda la huerta atraída por la curiosidad. Aún no estaba todo. Faltaba lo mejor, la guirnalda, un bonete de flores blancas con colgantes que pendían sobre las orejas, un adorno de salvaje semejante a los de los indios de ópera. La piadosa mano de Pepeta, empeñada en terrible batalla con la muerte, tiñó las pálidas mejillas de rosado colorete. Su boca, ennegrecida por la muerte, reanimóse con una capa de encendido bermellón, y en vano pugnó la sencilla labradora por abrir desmesuradamente los flojos párpados. Volvían a caer cubriendo los ojos mates, entelados, sin reflejo, con la tristeza gris de la muerte. Pobre Pascualet, infeliz obispillo, con su guirnalda extravagante y su cara pintada, estaba hecho un mamarracho. Más ternura dolorosa inspiraba su cabecita pálida con el verdor de la muerte, caída en la almohada de su madre, sin más adorno que los cabellos rubios. Pero todo esto no impedía que las buenas huertanas se entusiasmasen ante su obra. Miradlo, si parecía dormido, tan hermoso, tan sonrosado, jamás se había visto un albaet como aquel. Y llenaban de flores los huecos de su caja, flores sobre la blanca vestidura, esparcidas en la mesa, apiladas formando ramos en los cuatro extremos. Era la vega entera abrazando el cuerpo de aquel niño, que tantas veces había visto correr por sus senderos como un pájaro, extendiendo sobre su frío cuerpo una oleada de perfumes y colores. Los dos hermanos pequeños contemplaban a Pascualet asombrados, con devoción como un ser superior que iba a levantar el vuelo de un momento a otro. El perro rondaba el fúnebre catafalco, estirando el hocico, queriendo lamer las frías manecitas de cera, y prorrumpía en un lamento casi humano, en un gemido de desesperación que ponía nerviosas a las mujeres y hacía que persiguiesen a patadas a la pobre bestia. Al mediodía, Teresa, escapándose casi a viva fuerza del cautiverio en que la guardaban las vecinas, volvió a la barraca. Su cariño de madre gozó viva satisfacción ante los atavíos del pequeño, le besó en la pintada boca y redobló sus gemidos. Era la hora de comer. Batistet y los pequeños, en los cuales el dolor no lograba acallar el estómago,
devoraban un mendrugo ocultos en los rincones. Teresa y su hija no pensaban en comer. El padre, siempre sentado en su silleta de esparto, bajo el emparrado de la puerta, fumaba cigarro tras cigarro, impasible como un oriental, volviendo la espalda a su vivienda, cual si temiera ver el blanco catafalco que servía de altar al cadáver de su hijo. Por la tarde aún fueron más numerosas las visitas. Las mujeres llegaban con el traje de los días de fiesta, puestas de mantilla para asistir al entierro. Las muchachas disputábanse con empeño ser de las 4 que habían de llevar al pobre Albaet hasta el cementerio. Andando lentamente por el borde del camino y huyendo del polvo como un peligro mortal, llegó una gran visita. Don Joaquín y doña Pepa, el maestro y su señora. Aquella tarde, con motivo del infausto suceso, según declaraba él, no había escuela. Bien se conocía viendo la turba de muchachos atrevidos y pegajosos que se colaban en la barraca, y cansados de contemplar, hurgándose las narices, el cadáver de su compañero, salían a corretear por el camino inmediato o a saltar por las acequias. Doña Josefa, con un raído vestido de lana y gran mantilla amarillenta, entró solemnemente en la barraca, y tras algunas frases vistosas pilladas al vuelo a su marido, aposentó su robusta humanidad en un sillón de cuerda y allí se quedó muda y como soñolienta contemplando el ataúd. La buena mujer, habituada a oír y admirar a su esposo, no podía seguir una conversación. El maestro, que lucía su casaquilla verdosa de los días de gran ceremonia y la corbata de mayor tamaño, se sentó fuera, al lado del padre. Sus manazas de cultivador las llevaba enfundadas en unos guantes negros que habían encanecido con los años, quedando de color de ala de mosca, y las movía continuamente, deseoso de atraer la atención sobre sus prendas de las grandes solemnidades. Para Batiste sacaba también lo más florido y sonoro de su estilo. Era su mejor cliente. Ni un sábado había dejado de entregar a sus hijos los 2 cuartos para la escuela. Este es el mundo, señor Bautista. Resignación. Nunca sabemos cuáles son los designios de Dios. Muchas veces, del mal, saca el bien para sus criaturas. E interrumpiendo su ristra de lugares comunes, dichos campanudamente como si estuviera en la escuela, añadió en voz baja, guiñando maliciosamente los ojos: ¿Se ha fijado, señor Bautista, en toda esa gente? Ayer hablaban pestes de usted y su familia, y bien sabe Dios que bastantes veces les he censurado esa maldad. Hoy entran en su casa con la misma confianza que en la suya, y les abruman con muestras de cariño. La desgracia les hace olvidar, les aproxima a ustedes. Y tras una pausa en la que permaneció cabizbajo, añadió con convicción, golpeándose el pecho: Créame a mí que los conozco bien. En el fondo son buena gente. Muy brutos, eso sí, capaces de las mayores barbaridades, pero con un corazón que se conmueve ante el infortunio y les hace ocultar las garras. Pobre gente. ¿Qué culpa tienen si nacieron para bestias y nadie les saca de su condición? Calló un buen rato y luego añadió con el fervor de un comerciante que ensalza su artículo: Aquí lo que se necesita es instrucción, mucha instrucción. Templos del saber que difundan la luz de la ilustración por esta vega. Antorchas en fin, si vinieran más chicos a mi templo, digo a mi escuela, y si los padres en vez de emborracharse pagasen puntualmente como usted, señor Bautista, de otro modo estaría esto. Y no digo más porque no me gusta ofender. De ello corría peligro, pues cerca andaban muchos de los padres que le enviaban discípulos sin el lastre de los 2 cuartos. Otros labriegos, de los que más hostilidad habían mostrado contra la familia, no osaban llegar hasta la barraca y permanecían en el camino formando corro. Por allí andaba Pimentó, que acababa de llegar de la taberna con 5 músicos, tranquila la conciencia después de haber estado algunas horas junto al mostrador de copa. Afluía cada vez más gente a la barraca, no había espacio libre dentro de ella, y las mujeres y los niños sentábanse en los bancos de ladrillos bajo el emparrado o en los ribazos esperando el momento del entierro.
Dentro sonaban lamentos, consejos dichos con voz enérgica, un rumor de lucha. Era Pepeta, queriendo separar a Teresa del cadáver de su hijo. Vamos. Había que ser razonable. El albat no podía quedar allí para siempre. Se hacía tarde y los malos tragos pasarlos pronto. Y pugnaba con la madre por apartarla del ataúd, por obligarla a que entrase en el estudi y no presenciara el terrible momento de la salida, cuando el albat, levantado en hombros, alzase el vuelo con las blancas alas de su mortaja para no volver más. «Fill meu, reída sa mare», gemía la pobre Teresa. Ya no lo vería más. Un beso, otro, y la cabeza, cada vez más fría y lívida a pesar del colorete, movíase de un lado a otro de la almohada, agitando su diadema de flores entre las manos ansiosas de la madre y de la hermana que se disputaban el último beso. A la salida del pueblo estaría aguardando el señor vicario con el sacristán y los monaguillos. No era caso hacerles esperar. Pepeta se impacientaba. «Adentro, adentro». Y ayudada por otras mujeres, Teresa y su hija fueron metidas, casi a viva fuerza, en el estudi, revolviéndose desgreñadas, rojos los ojos por el llanto, el pecho palpitante a impulsos de una protesta dolorosa que ya no gemía, sino aullaba. 4 muchachas con hueca falda, mantilla de seda caída sobre sus ojos y aire pudoroso y monjil, agarraron las patas de la mesilla, levantando todo el blanco catafalco. Como las albas saludando a la bandera que se iza, sonó un gemido extraño, prolongado, horripilante, algo que hizo correr frío por muchas espaldas. Era el perro despidiendo al pobre albaet, lanzando un quejido interminable, con los ojos lacrimosos y las patas estiradas, como si quisiera prolongar el cuerpo hasta donde llegaba su lamento. Fuera, don Joaquín daba palmadas de atención. «A ver, a formar toda la escuela». La gente del camino se había aproximado a la barraca. Pimentó capitaneaba a sus amigos los músicos. Preparaban estos sus instrumentos para saludar al albaet apenas traspusiera la puerta, y entre el desorden y el griterío con que se formaba la procesión, gorjeaba el clarinete, hacía escalas el cornetín y el trombón bufaba como un viejo gordo y asmático. Emprendieron la marcha los chicuelos, llevando en alto grandes ramos de albahaca. Don Joaquín sabía hacer bien las cosas. Después, rompiendo el gentío, aparecieron las 4 doncellas, sosteniendo el blanco y ligero altar sobre el cual el pobre albaet, acostado en su ataúd, movía la cabeza con ligero vaivén como si se despidiera de la barraca. Los músicos rompieron a tocar un vals juguetón y alegre, colocándose tras el féretro, y después de ellos abalanzáronse por el caminito de la barraca, formando apretados grupos todos los curiosos. La barraca, vomitando lejos de sí la indigestión de gente, quedó muda, sombría, con ese ambiente lúgubre de los lugares por donde acaba de pasar la desgracia. Batiste solo, bajo el emparrado, sin abandonar su postura de moro insensible, mordía su cigarro y seguía la marcha de la procesión que comenzaba a ondular por el camino grande, marcándose el ataúd y su catafalco como una enorme paloma blanca entre el desfile de ropas negras y ramos verdes. Bien emprendía el pobre albaet el camino del cielo de los inocentes. La vega, desperezándose voluptuosa bajo el beso del sol de primavera, envolvía al muertecito con su aliento oloroso, lo acompañaba hasta la tumba, cubriéndolo con impalpable mortaja de perfumes. Los viejos árboles que germinaban con la savia de resurrección parecían saludar al pequeño cadáver, agitando con la brisa sus ramas cargadas de flores. Nunca la muerte pasó sobre la tierra con disfraz tan hermoso. Desmelenadas y rugientes como locas, agitando con furia sus brazos, aparecieron en la puerta de la barraca las 2 infelices mujeres. Sus voces prolongábanse como gemido interminable en la tranquila atmósfera de la vega, impregnada de dulce luz. «Fill meu, ánima meua», gemían la pobre Teresa y su hija. «Adiós, Pascualet, adiós», gritaban los pequeños sorbiéndose las lágrimas.
¡Au! ¡Au! Aullaba el perro, tendiendo el hocico con quejido interminable que crispaba los nervios y parecía agitar la vega con un escalofrío fúnebre. Y de lejos, por entre el ramaje, arrastrándose sobre las verdes olas de los campos, contestaban los ecos del vals, acompañando a la eternidad al pobre albaet, que se balanceaba en su barquilla blanca galoneada de oro. Las escalas enrevesadas del cornetín, sus cabriolas diabólicas, parecían una alegre carcajada de la muerte, que con el niño en brazos se alejaba por entre los esplendores de la vega. A la caída de la tarde fueron regresando los del cortejo. Los pequeños, faltos de sueño por la agitación de la noche anterior en que la muerte les había visitado, dormían sobre las sillas. Teresa y su hija, rendidas por el llanto, agotada la energía después de tantas noches de insomnio, habían acabado por quedar inertes, cayendo sobre aquella cama que aún conservaba la huella del pobre niño. Batistet roncaba en la cuadra cerca del caballo enfermo. El padre, siempre silencioso e impasible, recibía las visitas, estrechaba manos, agradecía con movimientos de cabeza los ofrecimientos y las frases de consuelo. Al cerrar la noche no quedaba nadie. La barraca estaba oscura, silenciosa. Por la puerta abierta y lóbrega llegaba como un lejano susurro la respiración cansada de la familia, todos caídos como muertos de la batalla con el dolor. Batiste, siempre inmóvil, miraba como un idiota las estrellas que parpadeaban en el azul obscuro de la noche. La soledad le reanimaba. Comenzaba a darse cuenta de su situación. La vega tenía el aspecto de siempre, pero a él le parecía más hermosa, más tranquilizadora, como un rostro ceñudo que se desarruga y sonríe. Las gentes cuyos gritos sonaban a lo lejos en las puertas de las barracas ya no le odiaban, ya no perseguían a los suyos. Habían estado bajo su techo, borrando con sus pasos la maldición que pesaba sobre las tierras del tío Barret. Iba a comenzar una nueva vida, pero ¿a qué precio? Y al tener de repente la visión exacta de su desgracia, al pensar en el pobre Pascualet, que a tales horas estaba aplastado por una masa de tierra húmeda y hedionda, rozando su blanca envoltura con la corrupción de otros cuerpos, acechado por el gusano inmundo, él, tan hermoso, con aquella piel fina por la que resbalaba su callosa mano, con sus pelos rubios que tantas veces había acariciado, sintió como una oleada de plomo que subía y subía desde el estómago a la garganta. Los grillos que cantaban en el vecino ribazo callaron espantados por el extraño hipo que rasgó el silencio y sonó en la oscuridad gran parte de la noche, como el estertor de una bestia herida. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de La barraca, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Había llegado San Juan, la mejor época del año, el tiempo de la recolección y la abundancia. El espacio vibraba de luz y de calor. Un sol africano lanzaba torrentes de oro sobre la tierra, resquebrajándola con ardorosas caricias, y sus flechas de oro deslizábanse por entre el apretado follaje, toldo de verdura bajo el cual cobijaba la vega sus rumorosas acequias y sus húmedos surcos, como temerosa del calor que hacía germinar la vida por todas partes. Los árboles mostraban sus ramas cargadas de fruto, doblábanse los nispereros al peso de los amarillos racimos cubiertos de barnizadas hojas, mostrábanse los albaricoques entre el follaje como rosadas mejillas de niño. Registraban los muchachos con impaciencia las corpulentas higueras, buscando codiciosos las brevas primerizas, y en los jardines, por encima de las tapias, exhalaban los jazmines su suave fragancia, y las magnolias como incensarios de marfil esparcían su perfume en el ambiente ardoroso impregnado de olor a mies. Las brillantes hoces iban tonsurando los campos, echando abajo las rubias cabelleras de trigo, las gruesas espigas que apopléticas de vida
buscaban el suelo doblando las débiles cañas. En las eras amontonábase la paja formando colinas de oro que reflejaban la luz del sol. Aventábase el trigo entre remolinos de polvo y en los campos desmochados, a lo largo de los rastrojos, saltaban los gorriones buscando los granos olvidados. Todo era alegría, trabajo gozoso. Chirriaban carros en todos los caminos. Bandas de muchachos correteaban por los campos o daban cabriolas en las eras, pensando en las tortas de trigo nuevo, en la vida de abundancia y satisfacción que comenzaba en las barracas a llenarse el granero, y hasta los viejos rocines mostraban los ojos alegres, marchando con mayor desembarazo como fortalecidos por el olor de los montes de paja que lentamente, como río de oro, habían de deslizarse por sus pesebres en el curso del año. El dinero cautivo en los estudis durante el invierno, oculto en el arca o en el fondo de una media, comenzaba a circular por la vega. A la caída de la tarde llenábanse las tabernas de hombres enrojecidos y barnizados por el sol, con la recia camisa sudorosa, que hablaban de la cosecha y de la paga de San Juan, el semestre que había que entregar a los amos de la tierra. También la abundancia había hecho renacer la alegría en la barraca de Batiste. La cosecha hacía olvidar al albaet. Únicamente la madre delataba con repentinas lágrimas y algún profundo suspiro el fugaz recuerdo del pequeño. Pero el trigo, los sacos repletos que Batiste y su hijo subían al granero y al caer de sus espaldas hacían retemblar el piso conmoviendo toda la barraca, era lo que interesaba a toda la familia. Comenzaba la buena época. Tan extremada como había sido para ellos la desgracia, era ahora la fortuna. Deslizábanse los días en santa calma, trabajando mucho, pero sin que el menor accidente viniera a turbar la monotonía de una existencia laboriosa. Algo se había enfriado el afecto que mostraron todos los vecinos al enterrar al pequeño. Conforme se amortiguaba el recuerdo de aquella desgracia, la gente parecía arrepentirse del espontáneo arranque de ternura y se acordaba otra vez de la catástrofe del tío Barret y de la llegada de los intrusos. Pero la paz ajustada espontáneamente ante el blanco ataúd del pequeño no por esto se turbaba. Algo fríos y recelosos, eso sí, pero todos cambiaban su saludo con la familia. Los hijos podían ir por la vega sin ser hostilizados, y hasta Pimentó, cuando encontraba a Batiste, movía la cabeza amistosamente, rumiando algo que era como contestación a su saludo. En fin, que si no los amaban, les dejaban tranquilos, que era todo lo que podían desear. Y en el interior de la barraca, qué abundancia, qué tranquilidad. Batiste estaba admirado de la cosecha. Las tierras descansadas, vírgenes de cultivo por mucho tiempo, parecían haber soltado de una vez toda la vida acumulada en sus entrañas por 10 años de reposo. El grano, grueso y en abundancia, según las noticias que circulaban por la vega, iba a alcanzar buen precio, y lo que era mejor, esto lo pensaba Batiste sonriendo, él no tenía que partir el producto pagando arrendamiento alguno, pues tenía franquicia para 2 años. Bien había pagado esta ventaja con muchos meses de alarma y de coraje, y con la muerte del pobre Pascualet. La prosperidad de la familia parecía reflejarse en la barraca, limpia y brillante como nunca. Vista desde lejos, destacábase de las viviendas vecinas, como revelando que había en ella más prosperidad y más paz. Nadie hubiera reconocido en ella la trágica barraca del tío Barret. Los rojos ladrillos del pavimento frente a la puerta brillaban bruñidos por las diarias frotaciones. Los macizos de albahacas y don Pedros y las enredaderas formaban pabellones de verdura, por encima de los cuales recortábase sobre el cielo el frontón triangular y agudo de la barraca, de inmaculada blancura. En el interior distinguíase el revoloteo de las planchadas cortinas cubriendo las puertas de los estudis, los vasares con pilas de platos y fuentes cóncavas apoyadas en la pared exhibiendo pajarracos fantásticos y flores como tomates pintados en su fondo. Y en la canterera, que parecía un altar de azulejos, mostrábanse como divinidades contra la sed los panzudos y charolados cántaros,
y los jarros de loza y de cristal verdoso pendientes en fila de los clavos. Los muebles viejos y maltrechos, que eran un continuo recuerdo de las antiguas peregrinaciones huyendo de la miseria, comenzaban a desaparecer, dejando sitio libre a otros que la hacendosa Teresa adquiría en sus viajes a la ciudad. El dinero de la cosecha invertíase en reparar las brechas abiertas en el ajuar de la barraca por los meses de espera. Algunas veces sonreía la familia recordando las amenazadoras palabras de Pimentó. Aquel trigo, que según el valentón nadie segaría, comenzaba a engordar a la familia. Roseta tenía 2 faldas más, y Batistet y los pequeños se pavoneaban los domingos vestidos de nuevo de cabeza a pies. Atravesando la vega en las horas de más sol, cuando ardía la atmósfera y moscas y abejorros zumbaban pesadamente, sentíase una sensación de bienestar ante aquella barraca tan limpia y fresca. El corral delataba al través de sus paredes de barro y estacas la vida que encerraba. Cloqueaban las gallinas, cantaba el gallo, saltaban los conejos por entre las sinuosidades de un gran montón de leña tierna, y vigilados por los 2 hijos pequeños de Teresa, nadaban los ánades en la vecina acequia, y correteaban las manadas de polluelos por los rastrojos, piando sin cesar, moviendo sus cuerpecillos sonrosados, cubiertos apenas de fino plumón. Todo esto sin contar que Teresa, más de una vez, se encerraba en su estudi, y abriendo un cajón de la cómoda, desliaba pañuelos sobre pañuelos para extasiarse ante un montoncillo de monedas de plata, el primer dinero que su marido había hecho sudar a las tierras. Todo quería principio, y si los tiempos eran buenos, aquel dinero se uniría a otro, y quién sabe si al llegar los chicos a la edad de las quintas podría librarlos con sus ahorros. La reconcentrada y silenciosa alegría de la madre notábase también en Batiste. Había que verle un domingo por la tarde, fumando una tagarnina de a cuarto en honor a la festividad, paseando ante la barraca y mirando sus campos amorosamente. 2 días antes había plantado en ellos maíz y judías, como casi todos sus vecinos, pues a la tierra no hay que dejarla descansar. Apenas si podía él con los 2 campos que había roturado y cultivado, pero como el difunto tío Barret, sentía él la embriaguez de la tierra. Cada vez deseaba abarcar más con su trabajo, y aunque era algo pasada la oportunidad, quería remover al día siguiente la parte de terreno inculto que quedaba a espaldas de la barraca, para plantar melones, una cosecha inmejorable, a la que su mujer sacaría muy buen producto, llevándolos como otras al mercado de Valencia. Había que dar gracias a Dios, que le permitía al fin vivir tranquilo en aquel paraíso. ¿Qué tierras las de la Vega? Por algo, según las historias, lloraban los perros moros al ser arrojados de allí. La siega había limpiado el paisaje, echando abajo las masas de trigo matizadas de amapolas que cerraban la vista por todos lados como murallas de oro. Ahora la Vega parecía mucho más grande, infinita, y extendía hasta perderse de vista los grandes cuadros de tierra roja, cortados por sendas y acequias. En toda la Vega se observaba rigurosamente la fiesta del domingo, y como había cosecha reciente y no poco dinero, nadie pensaba en contravenir el precepto. No se veía un solo hombre trabajando en los campos, ni una caballería en los caminos. Pasaban las viejas por las sendas con la reluciente mantilla sobre los ojos y la silleta al brazo, como si tirase de ellas la campana que volteaba lejos, muy lejos, sobre los tejados del pueblo. En una encrucijada chillaba persiguiéndose un numeroso grupo de niños. Sobre el verde de los ribazos destacábanse los pantalones rojos de algunos soldaditos que aprovechaban la fiesta para pasar una hora en sus casas. Sonaban a lo lejos, como tela que se rasga, los escopetazos contra las bandadas de golondrinas que volaban a un lado y a otro en contradanza caprichosa, con un suave silbido, como si rayasen con sus alas el azul cristal del cielo. Zumbaban sobre las acequias las nubes de mosquitos casi invisibles, y en una alquería verde, bajo el añoso emparrado, agitábanse como amalgama de colores, faldas floreadas, pañuelos vistosos,
y sonaban las guitarras con dormilona cadencia, arrullando al cornetín que se desgañitaba, lanzando a todos los extremos de la vega dormida bajo el sol los morunos sones de la jota valenciana. Era este tranquilo paisaje la idealización de una Arcadia laboriosa y feliz. Allí no podía haber mala gente. Batiste desperezábase con voluptuosidad, dominado por el bienestar tranquilo de que parecía impregnado el ambiente. Roseta con los chicos se había ido al baile de la alquería. Su mujer dormitaba bajo el sombrajo y él paseaba desde su casa al camino por el pedazo de tierra inculta que servía de entrada al carro. Plantado en el puentecito, contestaba al saludo de los vecinos, que pasaban riendo como si fuesen a presenciar un espectáculo graciosísimo. Iban a casa de Copa a ver de cerca la famosa porfía de Pimentó con los hermanos Terrerola, dos malas cabezas como el marido de Pepeta, que habían jurado también odio al trabajo y pasaban todo el día en la taberna. Surgían entre ellos un sinnúmero de rivalidades y apuestas, especialmente cuando llegaba una época como aquella en la que aumentaba la concurrencia del establecimiento. Los tres valentones pujaban en brutalidad, ansioso cada uno de alcanzar renombre sobre los otros. Batiste había oído hablar de aquella apuesta que hacía ir las gentes a la famosa taberna como un jubileo. Se trataba de permanecer sentado jugando al truque y sin beber más líquido que aguardiente hasta ver quién era el último que caía. Comenzaron el viernes por la noche. Aún estaban los tres en sus silletas de cuerda el domingo por la tarde, jugando la 100ª partida de truque con el jarro de aguardiente sobre la mesilla de zinc, dejando solo las cartas para tragarse las sabrosas morcillas que daban gran fama a Copa por lo bien que sabía conservarlas en aceite. Y la noticia, esparciéndose por toda la vega, hacía venir como en procesión a todas las gentes de una legua a la redonda. Los tres guapos no quedaban solos un momento. Tenían sus apasionados, que se encargaban de ocupar el cuarto sitio en la partida, y al llegar la noche, cuando la masa de espectadores se retiraba a sus barracas, quedábanse allí viendo cómo jugaban a la luz de un candil colgado de un chopo, pues Copa era hombre de malas pulgas, incapaz de aguantar la pesada apuesta, y así que llegaba la hora de dormir, cerraba la puerta, dejando en la plazoleta a los jugadores después de renovar su provisión de aguardiente. Muchos fingíanse indignados por la brutal porfía, pero en el fondo sentían todos satisfacción de tener a tales hombres por vecinos. Vaya unos mozos que criaba la huerta. El aguardiente pasaba por sus cuerpos como si fuese agua. Todo el contorno parecía tener la vista fija en la taberna, esparciéndose con celeridad prodigiosa las noticias sobre el curso de la apuesta. Ya se habían bebido 2 cántaros y como si nada. Ya iban 3, y tan firmes. Copa llevaba la cuenta de lo bebido, y la gente, según su predilección, apostaba por alguno de los 3 contendientes. Aquel suceso, que durante 2 días apasionaba tanto a la vega y no parecía aún tener fin, había llegado a oídos de Batiste. Él, hombre sobrio, incapaz de beber sin sentir náuseas y dolor de cabeza, no podía evitar cierto asombro muy cercano a la admiración ante unos brutos que, según él, debían tener el estómago forrado de hojalata. Sería de ver el espectáculo. Y seguía con mirada de envidia a todos los que marchaban hacia la taberna. ¿Por qué no había de ir él donde iban los otros? Jamás había entrado en casa de Copa, el antro en otro tiempo de sus enemigos, pero ahora justificaba su presencia lo extraordinario del suceso. ¿Y qué demonio? Después de tanto trabajo y de tan buena cosecha, bien podía un hombre honrado permitirse un poco de expansión. Y dando un grito a su dormida mujer para avisarla que se iba, emprendió el camino de la taberna. Era un hormiguero humano la masa de gente que llenaba la plazoleta frente a casa de Copa. Veíanse allí en cuerpo de camisa, con pantalones de pana, ventruda faja negra y pañuelo a la cabeza en forma de mitra, a todos los hombres del contorno. Los viejos apoyábanse en el grueso cayado de liria amarillo con negros arabescos. La gente joven mostraba arremangados los nervudos y rojizos brazos,
y como contraste movían delgadas varitas de fresno entre sus dedos enormes y callosos. Los altos chopos que rodeaban la taberna daban sombra a los animados grupos. Batiste se fijó por primera vez detenidamente en la famosa taberna, con sus paredes blancas, sus ventanas pintadas de azul y los quicios chapados con vistosos azulejos de manises. Tenía dos puertas, una era la de la bodega, y por entre las abiertas hojas veíase las dos filas de enormes toneles que llegaban hasta el techo, los montones de pellejos vacíos y arrugados, los grandes embudos y las enormes medidas de zinc teñidas de rojo por el continuo resbalar del líquido, y allá en el fondo de la pieza el pesado carro que rodaba hasta los últimos límites de la provincia para traer las compras de vino. Aquella habitación obscura y húmeda exhalaba un vaho de alcohol, un perfume de mosto que embriagaba el olfato y turbaba la vista, haciendo pensar que la atmósfera y la tierra iban a cubrirse de vino. Allí estaban los tesoros de copa de que hablaban con unción y respeto todos los borrachos de la huerta. Él solo conocía el secreto de los toneles. Su vista, atravesando las viejas duelas, apreciaba la calidad de la sangre que contenían. Era el sumo sacerdote de aquel templo del alcohol, y al querer obsequiar a alguien, sacaba con tanta devoción como si llevase entre las manos la custodia un vaso en el que centelleaba el líquido color de topacio, con irisada corona de brillantes. La otra puerta era la de la taberna, la que estaba abierta desde una hora antes de apuntar el día, y por las noches hasta las 10, marcando sobre el negro camino un gran cuadro rojo con la luz de la lámpara de petróleo que colgaba sobre el mostrador. Las paredes tenían zócalos de ladrillos rojos y barnizados a la altura de un hombre, terminados con una fila de floreados azulejos. Desde allí hasta el techo, todas las paredes estaban dedicadas al sublime arte de la pintura, pues Copa, aunque parecía hombre burdo, atento únicamente a que por la noche estuviera lleno el cajón, era un verdadero mecenas. Había traído un pintor de la ciudad, teniéndolo allí más de una semana, y este capricho de magnate protector de las artes le había costado, según declaraba él, unos 5 duros, más que menos. Bien era verdad que no podía volverse la vista sin tropezar con alguna obra maestra, cuyos salientes colores parecían alegrar a los parroquianos animándoles a beber. Árboles azules sobre campos morados, horizontes amarillos, casas más grandes que los árboles y personas más grandes que las casas, cazadores con escopetas que parecían escobas y majos andaluces con el trabuco sobre las piernas, montados en briosos corceles que tenían todo el aspecto de gigantescas ratas. Un portento de originalidad que entusiasmaba a los bebedores. Y sobre las puertas de los cuartos, el artista, aludiendo discretamente al establecimiento, había pintado asombrosos bodegones, granadas como corazones abiertos y ensangrentados, melones que parecían enormes pimientos, ovillos de estambre rojo que fingían ser melocotones. Muchos sostenían que la preponderancia de la casa sobre las otras tabernas de la huerta se debía a tan asombrosos adornos, y Copa maldecía las moscas que empañaban tanta hermosura con el negro punteado de sus desahogos. Junto a la puerta estaba el mostrador mugriento y pegajoso, tras él la triple fila de pequeños toneles, coronada por almenas de botellas, todos los diversos e innumerables líquidos del establecimiento. De las vigas como bambalinas grotescas colgaban los pabellones de longanizas y morcillas, las ristras de guindillas rojas y puntiagudas como dedos de diablo, y rompiendo la monotonía del decorado, algún jamón rojo y majestuosos borlones de chorizos. El regalo para los paladares delicados estaba en un armario de turbios cristales junto al mostrador. Allí las estrellas de pasta flora, las tortas de pasa, los rollos escarchados de azúcar, las magdalenas, todo con cierto tonillo obscuro y sospechosas motas que denunciaban antigüedad, y el queso de Murviedro, tierno y fresco, en piezas como panes de suave blancura, destilando todavía el suero. Además, contaba el tabernero con su cuarto despensa, donde en tinajas como monumentos estaban las verdes aceitunas partidas
y las morcillas de cebolla conservadas en aceite, los dos artículos de mayor despacho. Al final de la taberna abríase la puerta del corral, enorme, espacioso, con su media docena de fogones para guisar las paellas. Las pilastras blancas, sosteniendo una parra vetusta que daba sombra a tan vasto espacio, y apilados a lo largo de un lienzo de pared, taburetes y mesitas de zinc en tan prodigiosa cantidad que parecía haber previsto Copa la invasión de su casa por la vega entera. Batiste, escudriñando la taberna, se fijó en el dueño, un hombrón despechugado, pero con la gorra de orejeras encasquetada en pleno verano sobre la cara enorme, mofletuda, amoratada. Era el primer parroquiano de su establecimiento. Jamás se acostaba satisfecho si no había bebido en sus 3 comidas medio cántaro de vino. Por esto, sin duda, apenas si llamaba su atención aquella apuesta que tan alborotada traía a toda la vega. Su mostrador era la atalaya desde la cual, como experto conocedor, vigilaba la borrachera de sus parroquianos, y que nadie fuera echándola de guapo dentro de su casa, pues antes de hablar ya había echado mano a una porra que tenía bajo el mostrador, una especie de as de bastos al que le temblaban Pimentó y todos los valentones del contorno. En su casa nada de compromisos, a matarse al camino, y cuando se abrían las navajas y se enarbolaban taburetes en noches de domingo, Copa, sin hablar palabra ni perder la calma, surgía entre los combatientes, agarraba del brazo a los más bravos, los llevaba en vilo hasta la carretera y, atrancando la puerta, comenzaba a contar tranquilamente el dinero del cajón antes de acostarse, mientras fuera sonaban los golpes y los lamentos de la riña reanudada. Todo era cuestión de cerrar una hora antes la taberna, pero dentro de ella la justicia jamás tendría que hacer mientras él estuviera tras el mostrador. Batiste, después de mirar furtivamente desde la puerta al tabernero, que ayudado por su mujer y un criado despachaba a los parroquianos, volvió a la plazoleta, uniéndose a un corrillo de viejos que discutían sobre cuál de los 3 sostenedores de la apuesta se mostraba más sereno. Muchos labradores, cansados de admirar a los 3 guapos, jugaban por su cuenta o merendaban formando corro alrededor de las mesillas. Circulaba el porrón soltando el rojo chorrillo que levantaba un tenue glu-glu al caer en las abiertas bocas. Obsequiábanse unos a otros con puñados de cacahuets y altramuces. En platos cóncavos de manises servían las criadas de la taberna las negras y aceitosas morcillas, el queso fresco, las aceitunas partidas con su caldo, en el que flotaban olorosas hierbas, y sobre las mesillas veíase el pan de trigo nuevo, los rollos de rubia corteza, mostrando en su interior la miga morena y suculenta de la gruesa harina de la huerta. Toda aquella gente, comiendo, bebiendo y gesticulando, levantaba un rumor como si la plazoleta estuviera ocupada por un colosal avispero, y en el ambiente flotaban vapores de alcohol, el vaho asfixiante del aceite frito, el penetrante olor del mosto, mezclándose con el fresco perfume de los vecinos campos. Batiste se aproximó al gran corro que rodeaba a los de la apuesta. Al principio no vio nada, pero lentamente, empujado por la curiosidad de los que estaban detrás, fue abriéndose paso entre los cuerpos sudorosos y apretados, hasta que se vio en primera fila. Algunos espectadores estaban sentados en el suelo, con la mandíbula apoyada en ambas manos, la nariz sobre el borde de la mesilla y la vista fija en los jugadores como si no quisieran perder detalle del famoso suceso. Allí era donde más intolerable resultaba el olor del alcohol. Parecían impregnados de él los alientos y la ropa de toda la gente. Vio Batiste a Pimentó y sus contrincantes sentados en taburetes de fuerte madera de algarrobo, con los naipes ante los ojos, el jarro de aguardiente al alcance de la mano y sobre el zinc el montoncito de granos de maíz que equivalía a los tantos del juego. Y a cada jugada, alguno de los 3 agarraba el jarro, bebía reposadamente y lo pasaba a los compañeros, que lo empinaban también con no menos ceremonia. Los espectadores más inmediatos les miraban los naipes por encima del hombro para convencerse de que jugaban bien. No había cuidado, las cabezas estaban sólidas como si allí
no se bebiera más que agua, nadie incurría en descuido ni hacía mala jugada. Y seguía la partida, sin que por esto los de la apuesta dejasen de hablar con los amigos, de bromear